Mi madre gritó, «Eres un monstruo por haber llamado a la policía contra tu propia hermana». Mi padre miraba fijamente. Clara sollozaba en la puerta. Yo me mantuve en silencio. Entonces el oficial levantó la evidencia de mi casa vandalizada, y todo cambió. Las luces azul y roja de la patrulla policial pulsaban sobre el asfalto mojado por la lluvia, pintando el césped perfectamente cuidado de mis padres como un macabro espectáculo de luces. Mi hermana, Clara, estaba en el umbral, con el rostro cubierto de lágrimas y una máscara de indignación. Mi madre, con la voz desgarrada, acababa de llamarme monstruo. Fue en ese instante cuando supe, con escalofriante claridad, que la familia alrededor de la cual había construido mi vida no era más que un castillo de naipes, listo para derrumbarse. Me quedé allí, empapada hasta los huesos, el frío calando en cada fibra, aunque en mi interior sentía una extraña calma. Mi esposo, Leo, un pilar de fuerza silenciosa a mi lado, no había dicho una sola palabra desde que llegaron los oficiales. Solo colocó una mano en mi espalda, un ancla silenciosa en medio de la tormenta. Durante años, había perfeccionado el arte del asentir silencioso, la sonrisa complaciente, la redirección amable. Observé cómo mis padres colmaban de atención, elogios y ayuda económica a Clara, mientras yo, la responsable e independiente, solo recibía la expectativa de seguir siendo autosuficiente. Había aprendido a tragarme la amarga píldora de su favoritismo, convenciéndome de que su amor, aunque desigual, seguía siendo amor. Las constantes dificultades de Clara, una cadena de fracasos, deudas crecientes y su incapacidad general para mantener un trabajo, se habían convertido en el grito de guerra de la familia, una emergencia perpetua que demandaba los recursos de todos, especialmente los míos. Esta casa, la hermosa y espaciosa que la familia de Leo nos había regalado después de nuestra boda, se suponía que era nuestra. Un nuevo comienzo. Un símbolo de una dinámica familiar más sana. En cambio, se había convertido en el último campo de batalla. Mi padre, normalmente un hombre de palabras mesuradas, ahora caminaba de un lado a otro en la sala, con el rostro moteado de púrpura. Estrella, está siendo completamente irracional, tronó, su voz resonando contra los altos techos. Clara necesita esto más que tú. Ella ya no da más. Tú y Leo están bien. Lo observé, con un nudo apretado formándose en mi estómago. La fina alfombra persa, regalo de boda de la tía de Leo, se sentía extraña bajo mis pies. Papá, esto no es un cuarto de repuesto. Es una casa. Nuestro hogar. Un hogar que ni siquiera necesitas ahora. La voz de mi madre, aguda como una astilla, cortó el aire. Se retorcía las manos, sus ojos iban de mí a Clara, que ahora se había sumido en sollozos dramáticos sobre el sofá. El contrato de Clara ya terminó. No tiene a dónde ir. Solo te pedimos que seas una buena hermana, por una vez. Leo dio un paso adelante, con la mandíbula apretada. Ser una buena hermana no significa regalar tu propiedad, María. Tenemos planes para esta casa. Mi madre se burló, agitando la mano con desdén. ¿Planes? ¿Qué planes? Ustedes dos siempre tan vagos. Clara necesita un techo sobre su cabeza ahora. ¿Y nosotros no? Mi voz, usualmente suave, tenía un filo que no sabía que poseía. Nos casamos en 2 meses. Aquí es donde empezaremos nuestra vida juntos. Ay, por favor, gimió Clara, levantando el rostro manchado de lágrimas. Eres tan dramática, Estrella. Podrías vivir en el departamento de Leo unos meses. Solo hasta que yo me recupere. ¿Sabes lo difícil que me está yendo? Su mirada, antes suplicante, ahora tenía un brillo de acero. La miré, realmente la miré, y no vi a la hermana en apuros a la que siempre había intentado ayudar, sino a una depredadora, dando vueltas, esperando una debilidad. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. No, Clara. Esto no va a pasar. Esta casa es nuestra. La conversación se convirtió en una cacofonía de acusaciones y súplicas. Mis padres me pintaban como egoísta, insensible e ingrata. Clara alternaba entre la victimización y las amenazas apenas disimuladas. Leo, bendito sea, se mantuvo firme, su presencia un escudo silencioso. Intentaba inyectar lógica, explicar la legalidad, las implicaciones financieras, el absurdo de su petición. Era como hablarle a una pared. Simplemente no podían comprender un no de mi parte, especialmente cuando se trataba de Clara. Te vas a arrepentir de esto, Estrella, siseó Clara, con los ojos entrecerrados, mientras Leo finalmente me sacaba por la puerta, sin resolver la discusión.
Te crees tan lista, pero vas a aprender. Las semanas siguientes fueron una pesadilla de acoso creciente. Clara llenó mi teléfono de mensajes, llamadas y correos de voz cada vez más agresivos. Apareció en mi trabajo, causando escenas en el lobby. Incluso comenzó a publicar mensajes crípticos en redes sociales, culpándome y sugiriendo que yo era insensible y había abandonado a mi familia. Mis padres, en lugar de intervenir, me llamaban para regañarme por provocar a Clara. ¿Sabes lo sensible que es, Estrella?, suspiró mi madre, con voz cargada de decepción. ¿Por qué no puede ser más comprensiva? Solo necesita un poco de ayuda. ¿Ayuda que implica quedarse con nuestra casa?, respondí, las palabras cortantes como vidrios en mi garganta. Esto no es ayuda, mamá. Es un robo. No seas tan dramática, intervino mi padre. Es solo algo temporal. Ella te pagará. Eventualmente. La audacia me dejó sin palabras. ¿Pagarnos? Clara nunca le había pagado nada a nadie. Una noche, llegué a la nueva casa, lista para reunirme con los contratistas para una inspección inicial, y encontré la puerta principal entreabierta. Un frío miedo se enroscó en mi columna. Dentro, la sala, que había estado impecable, era un desastre. Los muebles estaban volcados, cajas de nuestras pertenencias abiertas y su contenido esparcido por el piso. En la pared blanca y perfecta, garabateadas con marcador negro grueso, estaban las palabras: esto debería ser mío. Maldita insensible. Me faltó el aire. Mis manos temblaban mientras sacaba el teléfono y llamaba a Leo. Alguien entró, susurré, casi inaudible. Ellos vandalizaron la casa. La policía llegó rápido. Tomaron fotos, buscaron huellas. Cuando preguntaron si tenía sospechosos, el rostro de Clara apareció en mi mente, su amenaza venenosa resonando en mis oídos. Vacilé, un conflicto de lealtad familiar luchando contra la verdad innegable. Pero la rabia, la violación de nuestra privacidad, superó el miedo aprendido a alterar la dinámica familiar. Mi hermana, Clara, declaré, con voz sorprendentemente firme. Me ha estado acosando. Se siente con derecho a esta casa. El oficial asintió, con expresión grave. Lo investigaremos. La noticia del vandalismo llegó a mis padres, como era de esperar, a través de Clara, quien inventó un relato de inocencia. Mi madre llamó, su voz temblando con indignación fingida. Estrella, ¿cómo pudiste acusar a tu propia hermana? Está devastada, dice que estás tratando de arruinar su vida. Ella vandalizó nuestro hogar, mamá, dije, con voz plana. Dejó un mensaje. Con su letra. Está bajo mucho estrés, tronó mi padre. Tú la empujaste a esto, todo es tu culpa por ser tan egoísta. Su defensa inquebrantable de Clara, incluso frente a la evidencia de un delito evidente, finalmente rompió algo dentro de mí. Los últimos vestigios de esperanza de tener una familia normal y amorosa se desintegraron. Colgué el teléfono, y el silencio del departamento de Leo era ensordecedor. Él se acercó y me envolvió en un abrazo fuerte. Es momento, Estrella, murmuró, con la barbilla apoyada sobre mi cabeza. Momento de defendernos. Asentí, enterrando mi rostro en su pecho. Lo sé. A la mañana siguiente llamé a mi abogada, una mujer directa y sin rodeos llamada Sara, que había manejado algunos asuntos menores de planificación patrimonial para la familia de Leo. Le conté toda la historia, desde el regalo de bodas hasta el acoso creciente de Clara y el vandalismo. Sara escuchó, con la pluma raspando contra su cuaderno. Esto es acoso claro y daño a la propiedad, declaró, con voz fría y sin emociones. Y dado el historial, también podemos considerar una orden de restricción. ¿Una orden de restricción? Las palabras sonaban extrañas, duras. Contra mi propia hermana. Sí. Tienes derecho a seguridad y tranquilidad, Estrella. Y a tu propiedad. La mirada de Sara era firme. Permíteme ser clara. Tu familia ha permitido el comportamiento de Clara durante años. Le han enseñado que puede tomar lo que quiera, y tú siempre cederás. Es hora de romper ese ciclo. Sus palabras resonaron en lo más profundo de mí. Sara tenía razón. Yo había sido una facilitadora silenciosa, mi sumisión silenciosa alimentando el sentido de derecho de Clara. Pero eso había terminado. Esta casa no era solo ladrillos y cemento, era la base de mi futuro con Leo. Era una línea en la arena. ¿Y la casa?, pregunté, con la voz todavía un poco temblorosa. ¿Hay algo concreto que pruebe que es nuestra, más allá de la escritura? Sara ofreció una pequeña sonrisa conocedora. Oh,
Estrella. Tus suegros son muy meticulosos. La escritura está a tu nombre y al de Leo, por supuesto. Pero también establecieron un fideicomiso. Bastante sólido, detallando específicamente que la propiedad es un regalo exclusivo para ustedes como matrimonio, con cláusulas que previenen su transferencia o venta a familiares directos sin su consentimiento expreso y por escrito y un voto de 2/3 de los beneficiarios del fideicomiso, que son los padres de Leo y 2 de sus tías. Está diseñado para proteger los bienes matrimoniales y prevenir exactamente este tipo de situaciones. Una ola de alivio, tan profunda que casi me dobló las rodillas, me recorrió. La familia de Leo. Lo habían previsto. Me habían protegido, incluso antes de saber que necesitaba protección. Era un arma secreta, una fortaleza legal que ni siquiera sabía que existía. La realización de que la familia de Leo había anticipado tal situación y había salvaguardado nuestro futuro proactivamente, decía mucho sobre su comprensión de la dinámica familiar, y quizás, de manera sutil, sobre la mía. El fideicomiso no era solo un documento legal, era una afirmación silenciosa y poderosa de su amor y apoyo, un contraste marcado con el caos emocional de mi propia crianza. Las semanas siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales. La investigación policial reunió rápidamente evidencia suficiente para imputar a Clara por vandalismo y acoso. El marcador negro, el trazo único en sus las huellas en una lata de refresco descartada, todo apuntaba directamente a ella. Mis padres, previsiblemente, intentaron intervenir, manipular, declarar que todo era un malentendido. Pero la evidencia era demasiado fuerte, y la ley demasiado clara. Sara, fiel a su palabra, también solicitó la orden de restricción. Presentó una línea de tiempo meticulosamente documentada del acoso de Clara, con capturas de pantalla de mensajes, grabaciones de correos de voz y el reporte policial detallando el vandalismo. Incluso incluyó una evaluación psicológica de las tendencias narcisistas de Clara, encargada discretamente por la familia de Leo años atrás, que consolidaba aún más el patrón de comportamiento. El día de la audiencia de la orden de restricción fue brutal. Clara, vestida con un traje que no le quedaba, me fulminaba desde el otro lado del tribunal, con los ojos ardientes de odio. Mis padres estaban detrás de ella, con rostros que mezclaban vergüenza y furia, dirigidos directamente hacia mí. Ellos me veían a mí como la traidora, no a Clara. Señora Santiago, la voz de Sara cortó la tensión, dirigiéndose a la jueza, el patrón documentado de acoso, la destrucción deliberada de propiedad y la clara intención de intimidar y coaccionar a la señora Estrella y a su prometido, el señor Leo, constituyen una amenaza severa y continua para su seguridad y paz mental. Mis clientas simplemente desean vivir sus vidas sin temor ni intrusiones constantes. El abogado de Clara, un defensor público joven, trató de argumentar angustia emocional, malentendidos familiares. Pero la evidencia era abrumadora. La jueza, una mujer severa con ojos cansados, escuchó pacientemente, y luego emitió su veredicto. Dada la abrumadora evidencia presentada, declaró la jueza, con voz firme, incluido el reporte policial, evidencia fotográfica del vandalismo y patrones documentados de acoso, considero que hay fundamentos suficientes para emitir una orden de restricción permanente contra Clara Santiago. Debe mantener una distancia mínima de 500 pies de Estrella y Leo Santiago, su residencia y lugares de trabajo. Cualquier violación resultará en arresto inmediato y acciones legales adicionales. Un suspiro colectivo se escuchó desde el lado de mis padres en el tribunal. El rostro de Clara se contorsionó, un grito silencioso de incredulidad. Sentí una extraña mezcla de tristeza y satisfacción sombría. Había terminado. La batalla legal, al menos. Los cargos penales siguieron. Clara, enfrentando un delito menor por vandalismo y acoso, recibió una oferta de acuerdo, libertad condicional, consejería obligatoria y reparación de los daños. Inicialmente se negó, convencida de que podría salir indemne, pero su defensor, viendo la inutilidad, finalmente la persuadió. Se declaró no culpable por conformidad. Mis padres, después de la orden de restricción, continuaron llamando, pero sus súplicas ya habían perdido fuerza. Sus palabras, antes capaces de retorcerme el estómago, ahora se sentían ecos distantes. Finalmente cambié mi número, cortando efectivamente la última línea directa de comunicación. Fue doloroso, pero necesario. La casa, antes símbolo de conflicto, lentamente se transformó. Leo y yo reparábamos los daños, pintábamos sobre las palabras de odio y llenábamos los cuartos con nuestras risas y sueños.
El aroma a pintura fresca y nuevos comienzos reemplazó al hedor persistente de la traición. Nuestra boda, pequeña e íntima, contó con la presencia de la familia solidaria de Leo y algunos amigos cercanos. Mis padres y Clara estuvieron notablemente ausentes, su silencio un vacío doloroso y evidente. Pero por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente libre. Libre de las expectativas interminables, del chantaje emocional, del favoritismo asfixiante. El silencio que siguió no estaba vacío, sino lleno. Era el sonido de los límites construyéndose, del respeto propio echando raíces, de una nueva vida floreciendo. Aprendí que, a veces, los actos de amor más profundos son los que te muestras a ti misma. Mi familia me había dado un castillo de naipes, pero la familia de Leo, y mi propia fuerza recién descubierta, me ayudaron a construir una fortaleza. Me paré en el umbral de mi nuevo hogar, el sol poniente pintando las paredes con tonos dorados y rosas, y supe, con absoluta certeza, que finalmente, realmente, había llegado a casa.